El diagrama de fases hierro-carbono contiene 4 fases sólidas, las cuales van a ser ferrita, austenita, cementita y ferrita. En este diagrama de fases lo que vamos a observar van a ser todas sus fases o los puntos más importantes. Por ejemplo, en esta zona encontramos la austenita. Más o menos por aquí está la ferrita. Esta zona de aquí es líquida. Más o menos por aquí vamos a encontrar la cementita y el porcentaje máximo de carbono, que sería 6.67. En esta zona de aquí podemos encontrar la austenita más la cementita. En una región más al costado podemos encontrar ferrita más austenita. Y aquí es muy importante reconocer esa temperatura 720. Y en toda la zona de abajo vamos a encontrar austenita más cementita. Otro punto importante es conocer las temperaturas en donde vamos a encontrar un cambio. Por ejemplo, aquí los vamos a ver representados por 3 puntos, los cuales van a ser en el punto, o más bien en los porcentajes, 4.30, 0.77 y en el punto más o menos situado en el 0.2%. Y en esos puntos vamos a encontrar la reacción eutectoide, la reacción eutéctica y también la reacción peritéctica. Algo que cabe resaltar de la reacción peritéctica es que esta va de un sólido a dos sólidos. También lo que encontraremos es que en el eje de las X tendremos el porcentaje de carbono y en el eje de las Y tendremos la temperatura. Lo que también vamos a encontrar es que estos puntos, como por ejemplo el punto eutectoide, lo vamos a encontrar a un porcentaje de 0.77% de carbono. Y otro punto muy importante es este que vamos a encontrar en el porcentaje 2.11 del diagrama. ¿Y por qué va a ser importante este punto? Bueno, ese punto nos va a indicar la clasificación de los aceros. Y aquí vamos a tener que mayor al 2.11% de carbono, tendremos solo fundiciones. Y menor al 2.11%, lo que tendremos serán aceros. Y ya por ejemplo dentro de los rasgos de aceros vamos a encontrar solo 3 tipos. Y estos los clasificaremos de acuerdo al porcentaje de carbono. Menores al 0.77% los encontraremos como aceros hipoeutectoides. En el punto 0.7% tendremos los aceros eutectoides. Y pasando este punto tendremos los aceros hipereutectoides. Como podemos observar en este diagrama, aquí tenemos unos puntos. Por ejemplo, el punto A1 representa la temperatura eutectoide, que sería la mínima a la que se puede encontrar una austenita. También tendremos el punto A3, que este será el límite de la región austenítica para aceros de bajo contenido de carbono, es decir, el límite entre la austenita más la ferrita. Y el otro punto que vamos a encontrar va a ser el punto ACM, que este será el límite equivalente para aceros de alto contenido de carbono, es decir, el límite entre austenita y cementita. Ahora vamos a hablar de los tratamientos térmicos. Uno de los tratamientos es el recocido.
Y el recocido consiste en calentar el metal hasta una determinada temperatura para después dejar que se enfríe lentamente, habitualmente apagando el horno y dejando el metal en su interior para que su temperatura disminuya de forma progresiva. El proceso finaliza cuando el metal alcanza la temperatura ambiente. Este tratamiento lo que va a generar va a ser que la dureza del material disminuya, mejorar su maquinabilidad, recuperar su estructura y eliminar las tensiones. Ahora tendremos el normalizado. El normalizado es un tratamiento térmico que se usa para dar al metal una estructura molecular al estado natural después de que fue sometido a un proceso de fundición. También se hace como preparación de la pieza para el temple y de manera natural la dureza del metal se reduce. El procedimiento consiste en calentar la pieza entre 30 y 50 grados centígrados por encima de la temperatura crítica superior y mantener esa temperatura el tiempo suficiente para conseguir la transformación completa en la austenita. Y posteriormente, al calentar, se deja enfriar a temperatura ambiente lentamente, obteniéndose una estructura uniforme. El objetivo del normalizado es proporcionar una estructura uniforme y de grano fino al acero. El proceso se utiliza para obtener una microestructura predecible y una garantía de las propiedades mecánicas del acero. En la ciencia de los materiales, el temple es un tratamiento térmico consistente en el rápido enfriamiento de la pieza para obtener determinadas propiedades de los materiales. Este es un proceso térmico por el cual las aleaciones de acero y el hierro fundido se fortalecen y endurecen. Estos metales constan de metales ferrosos y aleaciones. Esto se realiza calentando el material a una cierta temperatura dependiendo del material y luego enfriándolo rápidamente. Para mayor detalle, el temple es el tratamiento térmico que tiene como objetivo aumentar la dureza y la resistencia mecánica del material, transformando toda la masa de austenita con el calentamiento y después por medio de un enfriamiento brusco. Esto quiere decir que lo vamos a meter en agua, en aceite o en salmuera, por ejemplo, y esto va a hacer que se convierta en martensita, que es el constituyente duro típico. Por último, hablaremos de el revenido, que este es el tratamiento térmico a baja temperatura por debajo de la temperatura eutectoide, que se realiza normalmente después de un proceso de temple neutro, temple doble, carburación en atmósfera. También puede ser el carbonituración o temple por inducción, con el objetivo de alcanzar las proporciones de dureza y resistencia deseada. Al igual que el normalizado y el recocido y el temple, es un tratamiento térmico a un material con un fin de variación de su dureza y cambiar su resistencia mecánica. El propósito fundamental es disminuir la gran fragilidad que tienen los aceros tras el temple. Este procedimiento lo vamos a obtener primero seleccionando un acero adecuado, seleccionar una temperatura de calentamiento, determinar la dureza inicial, calentar la pieza a 200 centígrados o a 300 centígrados, mantener la temperatura constante dependiendo del espesor de la pieza, sacar la pieza del horno, estirarla y determinar la dureza final. Para el tercer punto, lo que vamos a obtener es que a temperaturas menores de los 500 grados solo vamos a encontrar el componente de perlita. Conforme vayamos aumentando las temperaturas, vamos a ir observando que a temperatura cercana a los 1200 grados observaremos que vamos a tener la forma de austenita. Sobrepasando los 1400 grados vamos a tener que tendríamos la austenita más el líquido austenita.
teniendo como mayor porcentaje el líquido y un poco de porcentaje de la austenita. Sobrepasando los 1600 grados, lo que vamos a encontrar será que tendremos líquido puro. Para la pregunta 2 y 3 tendremos que analizar un porcentaje de 0.4% de carbono. A esto se le va a denominar aceros hipoeutectoides. Y ahora hablaremos qué pasa específicamente en este porcentaje de carbono. Para esto vamos a tener que a unas ciertas temperaturas, como por ejemplo un poquito menos a los 900 grados, vamos a tener 100% austenita. Mientras que el material se vaya enfriando, tendremos que a una temperatura de 800 grados empezaremos a encontrar austenita más ferrita. Lo que iremos viendo es que poco a poco la austenita se va a ir agregando a la ferrita, pero aún así dominará la ferrita. Mientras el material se va enfriando un poco más, un poquito arriba de la temperatura de 700 grados, vamos a observar que tendremos una aleación de 50% austenita y 50% perlita. De hecho, aquí en la imagen lo que podemos observar es cómo poco a poco la perlita se va apoderando de la austenita. Y por último, entre más se enfría la aleación, encontraremos el punto en 700 grados, lo cual nos dirá que tendremos una aleación de perlita. En este punto lo que vamos a obtener va a ser un enfriamiento muy lento,